Parte grabando. Buenas tardes a todos, creo que se escucha bien. Bienvenido a la decimosegunda charla de PISA Seminar organizada por un grupo de estudiantes de posgrado de la Facultad de Física. Hoy tenemos el gran placer de presentar a Nancy Gómez Birling, alumna recién licenciada de Física, cuyo trabajo se enmarca en el contexto de física experimental. Es nuestra segunda charla, perdón, de física experimental, así que de alguna manera es súper importante para nosotros poder congeniar con las dos realidades físicas. Su trabajo se titula Física experimental aplicada a la fabricación y análisis de membranas biológicas. Este trabajo se llevó a cabo, según entendemos, con el profesor Ulrich Volkmann. Y bueno, Nancy, cuando tú quieras puedes partir. Estamos muy orgullosos y muy complacidos de tenerte, así que cuando quieras partes. Ya, genial. Hola a todos. Como ya saben, les voy a hablar sobre lo que hice en mi práctica de licenciatura el semestre pasado. Y a grandes rasgos, o sea, eso tenía otro nombre, pero quise darle un nombre más entendible y por eso a grandes rasgos les hablaré sobre esto, sobre la física experimental aplicada a la fabricación y análisis de membranas biológicas. Em, Durante las últimas décadas ha existido un especial interés en membranas de lípidos artificiales. Esto es porque tiene un montón de aplicaciones, tanto en la industria farmacéutica como en la bionanotecnología, como por ejemplo para la fabricación de biosensores. En este contexto, resulta súper conveniente y novedoso la formación de estas membranas artificiales sin ningún tipo de hidratación y que tengan estabilidad prolongada como las que se realizan en el laboratorio de Surlab. Ahora les explicaré conceptos básicos del área biológica, pero principalmente les mostraré toda la física que hay detrás de la instrumentación usada experimentalmente para este estudio. Primero que nada, la molécula con la que se trabaja es una fosfatidilcolina como la que se ve en la imagen. Este es un fosfolípido que tiene una cabeza hidrofílica y colas hidrofóbicas. Esto lo lleva a formar estructuras como la tan conocida bicapa lipídica que se encuentra en las células y también en los virus. Pueden formar también micelas y liposomas eh, que que depende de si el fosfolípido tiene una forma de cono o una forma de cilindro. Acá abajo en específico se muestra la molécula de dimetilfosfatidilcolina o de PPC que tiene 16 carbonos y 33 hidrógenos y se va a usar en el estudio. Las bicapas de DPPC sufren transiciones de fase como las que se ven aquí. Y también se muestran las temperaturas en las que se producen cuando el DPPC se encuentra en agua o superficies hidratadas, o sea, zonas hidratadas y en zonas secas. Y la transición de cristalina a gel no se ha encontrado en seco todavía. Cabe destacar que los valores en amarillo se fueron encontrados por el equipo de Surlab usando elipsometría. Esta es una técnica experimental que da información sobre cierto material por medio de un análisis óptico de los cambios producidos en el estado de polarización de de luz reflejado sobre esta superficie del material, del dicho material que se está estudiando. Esta es una técnica ideal para ser usada con películas delgadas, porque no es destructiva para estas. Este láser no es como los láseres astronómicos, sino que es uno de mucho menor intensidad y entonces no afecta las propiedades de la muestra y permite determinar espesores y constantes ópticas del material. Sabiendo esto, no está de más recordar que la polarización se genera ante la interacción de la onda electromagnética de la luz con la materia. Por ejemplo, recordemos que cuando el haz incide en un material o en una lámina,
la inducción magnética es despreciable y por ello la polarización de la luz se clasifica con las diferencias de amplitud y fase de las componentes del campo eléctrico nomás. Esto también podemos representarlo tomando la parte que nos importa, o sea, que contenga la amplitud y la fase de las componentes, tomando la solución de la ecuación de onda para el campo eléctrico. La ecuación fundamental de la elipsometría surge de un estudio a un sistema como el que se ve en la imagen, donde entra unas linealmente polarizado y se refleja uno elípticamente polarizado o viceversa. Entra uno elípticamente polarizado y se refleja uno lineal. Por ello nos interesa relacionar ambas componentes del campo y para ello creamos una constante o una variable. Y también tomamos esta misma variable para el haz incidente y el haz reflejado, lo cual por Fresnel tendremos que es igual a la reflectividad, que es una fracción de radiación incidente reflejada por una superficie. Ya, y esto reemplazando el E que teníamos, o sea, el campo eléctrico que teníamos, y considerando que el haz de luz, o sea, el haz incidente tiene una polarización lineal y por ende tendrá misma amplitud y mismas fases, nos queda la reflectividad solo en función de las amplitudes y las fases del haz reflejado. Finalmente, al tomar las relaciones trigonométricas que proporciona ver geométricamente la polarización del haz reflejado y luego llamar delta a la diferencia de las fases, se obtiene la ecuación fundamental de la elipsometría. Y estudios en los cuales participó el profesor Volkmann, pero no voy a profundizar en ellos, demostraron que esta ecuación puede ser interpretada con el modelo de Drude, conociendo solo el índice de refracción del material estudiado. Y esto permite relacionar estas variables que teníamos con parámetros que se conocen experimentalmente, que es el ángulo del analizador y el polarizador. Aquí tenemos el laboratorio de Surlab, que tiene un elipsómetro de muy alta resolución. Y aquí se alcanza a ver solo la cámara de vacío de este elipsómetro, la verdad. Y acá tenemos un esquema de este elipsómetro y su configuración de elipsometría nula. Decir que un elipsómetro es de muy alta resolución significa que es capaz de medir cambios de espesor del 1% de las moléculas del área del láser. Y la técnica de elipsometría nula es de las más usadas y consiste en configuraciones ópticas que anulan la intensidad del haz reflejado. Para esto comenzamos haciendo pasar el haz que va linealmente polarizado porque es un láser por una placa lambda cuartos que retarda la fase de una de las componentes en 90 grados haciendo que quede una polarización circular. Luego pasa por un polarizador, lo cual nos permite escoger un plano de polarización conveniente que junto al vidrio Faraday y el compensador que actuará como lambda cuartos, tendremos una polarización elíptica que será exactamente contraria a la que produce la muestra. Así el haz reflejado estará linealmente polarizado y el analizador podrá anular su intensidad. Usando un sistema además de retroalimentación, podemos ir variando la polarización incidente mientras vaya cambiando el grosor de la película de fosfolípidos que se aplica en el sustrato de la muestra. Cabe destacar que este montaje experimental cuenta con una cámara de vacío que habíamos visto en la imagen anterior, donde se realiza deposición física por evaporación, proceso en el cual la celda Knudsen con los fosfolípidos se calienta a 443 Kelvin. Esta es la celda Knudsen.
en alto vacío, a 10 a la menos 6 torr. Ya, y esto es para que el DPPC que está dentro de la celda salga eyectado hacia el sustrato de silicio. Otro proceso que se realiza aquí, pero a presión ambiente, son las rampas de temperatura, donde se varía la temperatura de la muestra, que ya se encuentra todo a este lado, y eso se usa efecto Joule, con una resistencia conectada al bloque de cobre que sostiene la muestra. Y el último proceso que también se realiza aquí es el annealing, y ese también se realiza a alto vacío. Y es un proceso de evaporación a tasa deficiente en el cual se reordenan los fosfolípidos, y esto se hace para mantener la bicapa más cercana, solo la bicapa más cercana al silicio, evaporando las más lejanas, pero también homogeneizarlas, porque se reordenan los fosfolípidos. Además de la elipsometría, en el laboratorio se utiliza el microscopio de fuerza atómica, de siglas en inglés AFM. Esto es para observar las muestras resultantes que creamos en el elipsómetro de alta resolución. Esta es una de las microscopías de sonda de barrido que basan su funcionamiento en recorrer la superficie de la muestra con una punta. En el caso de la AFM, las fuerzas de Van der Waals son las protagonistas a la hora de realizar las mediciones. Y una gran ventaja de la FM es que puede ver muestras biológicas sin requerir previo tratamiento de estas. Las fuerzas atómicas que se producen entre punta y muestra generan una inflexión vertical en el portador de la punta, más conocido como cantilever. Y el cristal piezoeléctrico le entrega una movilidad horizontal al cantilever. Estos movimientos son captados por un láser que se refleja en la cabeza de la punta, y luego en un espejo que le da mayor movilidad a toda esta configuración, llegando finalmente a un fotodetector o fotodiodo de 4 cuadrantes, que entrega al computador una diferencia de voltajes de la cual se puede reconstruir una topografía de la muestra. Las topografías de la muestra, en otras palabras, la superficie. La forma de la superficie. Ya, aquí tenemos una caja con puntas donde se puede notar que a simple vista solo es visible el chip que contiene el cantilever con la punta. Y la fuerza en la punta se puede describir con la ley de Hooke, considerando la constante elástica del cantilever como K, y X representa su inflexión vertical. La punta que usamos en la mayoría de nuestras observaciones tiene un radio aproximado de 8 nanómetros cuando la punta está nueva, y la constante del resorte está dentro de este rango, y eso. Los modos de operación usados en este estudio fueron el modo imagen cuantitativa, o modo QI, el modo mapeo de fuerza, o force volume, y un modo que es similar a este, que es espectroscopía de fuerza, puesto que en el modo contacto se toman imágenes topográficas de la muestra haciendo un contacto directo entre punta y muestra. Esto puede resultar demasiado destructivo para las muestras biológicas, así que evitamos ese modo y usamos el modo imagen cuantitativa que tienen, y el modo mapeo de fuerza, que tienen esos movimientos de la punta. En el modo imagen cuantitativa se obtiene una topografía de la muestra de alta resolución, junto con curvas de fuerza por píxel, por cada píxel de la imagen. Mientras que el mapeo de fuerza te entrega una curva de fuerza por cada uno de los cuadrantes de una matriz escogida por el usuario en cierta zona de la imagen. Y el modo espectroscopía de fuerza
es muy similar al mapeo de fuerza, solo que te entrega la curva de fuerza en un solo punto de la imagen. El módulo de Young, o sea, en el AFM también se pueden obtener mediciones de elasticidad o del módulo de Young, que se llama de ambas formas, elasticidad o módulo elástico y módulo de Young. Ya, es una propiedad, esto es una propiedad de los materiales que se define por la razón entre la tensión de cierto material, que es la fuerza por unidad de área aplicada a este material, y la presión ejercida en este, que es una cantidad adimensional y brinda la relación entre la variación de la longitud o la deformación que se produce por una tensión aplicada y la longitud original del material. Eso es fácil de medir solo cuando hay deformaciones lineales. Entonces, como en nuestro caso la punta no produce deformaciones lineales, usamos el modelo de Hertz, que está basado en el mecanismo de contacto de sólidos esféricos. Y por ello supone que la punta y la muestra son esféricas, están prácticamente unidas y son sólidos elásticos, o sea que no se deforman. Y también desprecia las interacciones como las fuerzas de Van der Waals y las hidrofílicas. Y considera que la muestra, como en comparación a la punta es mucho mayor en tamaño, se toma como un sólido homogéneo y lineal que ocupa un espacio infinito, o sea que no tiene bordes. Bueno, y eso. Aquí en esta fórmula, esto nos entrega la fuerza que es aplicada cuando la punta hace contacto con la muestra y tenemos en ello la elasticidad efectiva, el radio de curvatura de la punta, disculpen, y H, que es la hendidura, o sea, la deformación respecto al nivel de la superficie producida por la punta. Y el programa considera todo lo anterior para producir un ajuste de Hertz, que es la línea en verde, que se le aplica a la curva de fuerza, que está tapada por la línea en verde, pero también contiene está en rojo. Y al fijar el punto de contacto, se puede obtener la pendiente de esta curva luego de este punto, que sería la elasticidad efectiva. Las partes de una curva de fuerza son las que se ven aquí. La primera representa cuando la punta está acercándose a la muestra y la segunda es cuando se está alejando de la muestra. Y en una curva de fuerza normal contiene ambas partes, como se puede ver aquí. Ahora, entendiendo todo esto, les cuento que el objetivo del estudio que realicé se enfocaba en encontrar los parámetros termodinámicos para un óptimo annealing de las muestras de DPPC sobre silicio, pero este objetivo era demasiado experimental y requería la instrumentación del laboratorio para poder realizarse. Y como la pandemia impidió asistir al laboratorio, se optó por realizar también análisis de la variación del módulo elástico y de la fuerza de adhesión, buscando conocer el efecto que tenía la temperatura y el paso de la punta sobre las muestras, sobre el mismo tipo de muestras, que ya habían sido observadas con anterioridad por el equipo de Sorlab. Ahí, me había saltado una. Ya, para este estudio se usó el modo QI para encontrar la topografía y las curvas de fuerza de toda esta imagen, o sea, de todas estas muestras, que estos son los nombres y los mencionaré en los resultados. Las primeras 4 muestras fueron observadas por mí en el AFM y el resto fueron
encontradas en un disco de respaldo, y las últimas 7 muestras se le aplicaron rampas de temperatura en el AFM mientras se le hacían las observaciones y no en el elipsómetro de alta resolución como generalmente se produce. A continuación mostraré los resultados más significativos obtenidos para el primer objetivo. La muestra L01 se veía así después de la evaporación, y luego de las rampas se formaron como estructuras que se pueden ver aquí. En el intento de annealing con 330 Kelvin por 14 horas no se obtuvieron buenos resultados porque no se observa homogeneidad. Espero que recuerden que era annealing. Annealing era el proceso de evaporación a tasa deficiente y que buscaba que se produciera homogeneidad y mantener solo la primera bicapa, que sería como la estructura homogénea del fondo. Ya, y aquí tenemos otra muestra después de la evaporación o inserción de fosfolípidos en el elipsómetro. Y como pueden ver, se ve mucho desorden y luego de las rampas nuevamente se reordena todo esto y forman estructuras en forma de huevo que tienen una altura mayor que la del fondo. Para confirmar que el fondo es una bicapa y no es solo silicio, se buscó romper este material porque el DPPC es material blando, biológico, entonces fácilmente se puede romper aplicando una fuerza mayor que para las observaciones. Mientras que si fuera silicio, no se podría romper con las fuerzas aplicadas, porque sería una estructura más dura. Así que se buscó romper las bicapas para encontrar que el fondo fuera de PPC. A la izquierda se muestran zonas donde se aplicó espectroscopía de fuerza y mapeos de fuerza. Sin embargo, aún usando fuerzas que se parecían al promedio donde se encuentran rupturas de bicapas de DPPC en seco, no encontramos ninguna deformación en las curvas de fuerza. O sea, todas resultaban como la que se ven aquí, que no tiene ninguna deformación en la curva esta más clarita que representaba, como pueden recordar, representaba cuando la punta se acercaba. Entonces, si hay una deformación cuando la punta se va acercando a la muestra, significará que anduvo rompiendo la bicapa de PPC y eso estamos buscando, pero no encontramos. Y al realizar mapeos de fuerza con la matriz de acá, se hallaron rompimientos en los cuadrantes destacados en amarillo. Y como pueden ver, esta estructura del fondo es como un zoom a la estructura de acá. Y aquí le tomamos la altura y notamos que tiene aproximadamente 4 bicapas, su alto. Contando que el fondo sí es una bicapa de DPPC. Y se encontraron estas rupturas, las destacadas, usando una fuerza de 6,7 nanonewton. Y esto nos lleva a pensar, como se puede ver, hay solo una deformación y por ende nos lleva a pensar que se rompió solo la primera bicapa, la bicapa más superficial, usando esta fuerza. Y después de mantener, a pesar de ello, no se encontraron, como pueden ver, rompimientos en la estructura del fondo, así que no pudimos comprobar que era de PVC en vez de solo silicio. Pero seguimos con el experimento y tratamos de hacer annealing, metiendo la muestra L03 por 2 horas a 330 Kelvin dentro de la cámara de alto vacío. Y se observó que fue un annealing insuficiente porque siguen habiendo estructuras que son más altas que la del fondo. Y los histogramas tanto de la muestra L01 como la L03, que no mostraré,
mostraron que habían altura, o sea, las bicapas de DPPC tenían una altura aproximada de 4 nanómetros. Esto es la diferencia entre cada pic de los histogramas. Y al pasar por cada etapa iba desapareciendo o disminuyendo la cantidad de las estructuras más altas, como pueden ver. Pasando al siguiente objetivo, para obtener un valor de adhesión en nuestras muestras, se aplicó un ajuste gaussiano al histograma del canal de adhesión de cada imagen. Y estos son los resultados, como pueden ver, a pesar de ser muestras del mismo tipo, no se obtuvieron resultados similares, excepto en 3 muestras. Y estas muestras sí se comportaron similar, teniendo un pico en 308 y 313 Kelvin respectivamente. Y este cambio brusco en la adhesión puede mostrar probablemente una transición de fase. Y estos errores son desviación estándar. El comportamiento de los gráficos que habíamos visto también se puede observar en imágenes del canal de adhesión. Como pueden ver, estas son las temperaturas a las cuales se obtuvieron un pic de adhesión y se ve mucho más amarillas que las observadas a las temperaturas del borde de la rampa. En la literatura encontramos estos valores para las transiciones de fase de las bicapas de DPPC en agua. Y nuestros resultados entregan una temperatura promedio de 311,3 más menos 2,3 Kelvin para la transición de gel a Ripple, pero de las bicapas de DPPC en aire. Este promedio es muy cercano al obtenido por Surlab, que incluye los estudios elipsométricos para esa transición. Y para el módulo de Young se usó otro programa para realizar un ajuste basado en el modelo de Hertz para cada curva de fuerza de cada píxel de cada imagen. Y así se obtuvieron los histogramas que se pueden observar, que son del canal del módulo elástico, y al aplicarle un ajuste gaussiano pudimos obtener un valor probabilístico para este módulo. A la izquierda podemos observar los valores del módulo elástico en función de la temperatura, donde tenemos un mínimo en 308 Kelvin, lo cual confirmaría esa transición de fase que encontramos con los resultados de adhesión. También se puede observar este canal a las distintas temperaturas y se puede reconocer que el mínimo se ve mucho más oscuro que el resto de las imágenes. También se puede reconocer que hay un comportamiento inverso, o sea, un comportamiento inversamente proporcional respecto a la adhesión, porque teníamos un pic justo donde aquí tenemos un mínimo. Es decir, mientras más elástica es la bicapa de fosfolípido, más pegajosa es. Pasando al objetivo final, se habían realizado observaciones consecutivas de una misma zona en la muestra N01, aplicando distintas fuerzas de set point con la punta. Y con ello pudimos observar que las mediciones sí afectaban o sea, sí eran afectadas por el paso de la punta. Sin embargo, no se había estudiado cómo cambiaban las propiedades de la muestra con esta formación de agujeros. Entonces buscamos comparar las diferencias de adhesión y del módulo de Young que tuvieran las estructuras, por ejemplo, de la isla y la del fondo respecto a sus agujeros, que son las zonas como más oscuritas en cada una de las estructuras. Se observó puntualmente los valores para cada uno de estos puntos, que son como 10 puntos para cada estructura de cada imagen. Y aquí tenemos los resultados promedios de adhesión y notamos que
las estructuras de menor altura, el puntito más oscuro, es el que tiene un valor mayor. Esto tiene sentido porque en tales zonas la punta tuvo que acercarse más y por lo mismo interactuó con más material, lo que al final resulta en una mayor dificultad para despegarse de la muestra. Entonces, en una mayor adhesión. Y aquí también se observan los resultados promedio encontrados para el módulo de Young. Los gráficos de abajo confirman la proporcionalidad inversa que habíamos visto en la sección previa. Y bueno, el análisis puntual explicaría que se obtuvo una poca precisión que se observa en las enormes barras de error. Y también se puede deber a que la punta no era lo suficientemente blanda para tomar buenas mediciones de esta propiedad. A pesar de ello, los valores van desde 1 a 9 megapascal aproximadamente, y esto mostraría que son valores cercanos, pero menores a los encontrados en la literatura para el DPPC en agua. Es decir, que la bicapa es menos elástica en aire. Ya. Esto representa los cortes transversales que se le... disculpen, se me está trabando la lengua. Y ahora sí. Representa los cortes transversales que se realizaron en la estructura de la muestra para ver la profundidad de los agujeros que se veían. Y para las imágenes que fueron tomadas con una fuerza de 1 nanonewton, el promedio de profundidad fue de 1,20 más o menos 0,4 nanómetros. Mientras que el promedio obtenido con las imágenes tomadas con la fuerza de 3 nanonewton fue de 300, disculpen, 1,25 más o menos 0,3 nanómetros. Ambos valores de profundidad nos hablan de cómo el paso de la punta puede promover la interdigitación, que es esto de acá, o la intercalación de las bicapas fosfolipídicas. Porque no sé si recuerdan, pero yo había mencionado que las bicapas de DPPC tenían un alto aproximado de 4 nanómetros y la profundidad era de aproximadamente 1 nanómetro, lo cual tendría sentido para estas configuraciones. Se concluye que no se realizaron suficientes experimentos para obtener los parámetros termodinámicos de un buen anilli. Para el segundo objetivo, se obtuvo esta temperatura para la transición de fase de Heller-Ripley de las bicapas de DPPC en aire, y se halló una proporcionalidad inversa de adhesión y módulo elástico. Y para el último objetivo, se encontró una adhesión mayor para las zonas de menor altura y que las bicapas de DPPC son menos elásticas en aire que en agua. Además que la profundidad de los agujeros generados por la punta permitió concluir que el paso de esta por la muestra promueve la interdigitación o intercalación en las bicapas fosfolipídicas. O en otras palabras, aquí expondría mis resultados experimentales si pudiera ir al laboratorio. En futuros trabajos, para el primer objetivo se sugiere realizar más experimentos cuando las circunstancias lo permitan, para lograr realizar una muestra replicable y de buena calidad para los múltiples usos que había mencionado que se le da en nanotecnología. Y también se sugiere comenzar a realizar estudios de bicapas formadas por mezcla de fosfolípidos para simular de mejor manera la membrana celular y ampliar así sus aplicaciones. Y para el último objetivo, se sugiere hacer un análisis por zonas, además de usar una punta más blanda para aumentar la precisión de los resultados del módulo elástico. Finalmente, además de agradecerles su atención y la oportunidad de exponer a PISA Seminar UC, quería aprovechar de invitar a los que estén en sus últimos años de carrera
y les interese el área experimental, bueno, cuando se pueda, obviamente, les recomiendo mucho trabajar en Surlab porque el profesor enseña muchísimo más de lo que uno espera aprender, y se puede adquirir experiencia, por ejemplo, con alto vacío, y en general con esas aplicaciones de la física que les comenté, lo cual abre el caleta del espectro como del campo laboral también a la industria. Así que eso, y muchas gracias. Bueno, agradecemos la charla. Buen meme. Y abrimos el espacio para las preguntas. Así que si alguien tiene una pregunta, puede abrir el micrófono y consultarla. Comentarios, preguntas, tips o lo que se ocurra. Si no tienen micrófono o les da vergüenza, también pueden hacerlo por el chat y yo las leo. Habían escrito por el chat y no vi que escribieron. No, no, era lo del profe. Ah, ya. Bueno, yo tengo una consulta en la parte de, ¿podrías ir a la parte de los resultados? Un poco más atrás, donde presentabas, ahí, ¿Esto no, o es que hay esto? una parte donde presentabas las estructuras, bueno, las capas formadas, pero estaban un poco ¿Aquí? más adelante, ¿Esto? un Se poco más, acaban los resultados acá. ¿se acaban ahí? Bueno, Sí. bueno, hay una parte en la que estaban presentadas las seis imágenes y me refería Ah, ya. porque hay ajá, ¿Aquí? ándale ahí, exactamente esa. Hay una diferencia de color entre cada una, ahí, ¿eso implica una diferencia de temperatura o por qué es que se notan de diferente tonalidad? Ya, mira. Esto es la misma muestra a distinta Ajá, temperatura y es el canal del módulo elástico. O sea que las alturas que se representan como con el color, ujú. em, se, se refieren a las diferencias entre el módulo elástico que hay en la muestra. O sea que mientras más claro es la imagen, hay un módulo elástico mayor. Y mientras más oscura es la imagen, hay un módulo elástico menor. Ya, entonces sí están, así como están distribuidas, están relacionadas con el gráfico del Con módulo el dinámico. gráfico, claro. Por ejemplo, entonces las últimas dos, corresponden a la zona Las entre de los aquí, 315 y los 325, ¿no? claro. Ya. Ok. Están Está bueno. como en orden así. Sí, sí, sí. La otra duda es que, por ejemplo, han intentado la forma de crecer estas estructuras donde pasas la imagen, que se forman estos como buildings, estas pequeñas torres que tienen una altura de, ¿Estas? ajá, Ya. esas por ejemplo, en la imagen que habías presentado hace un momento, por ejemplo, esa formación o sea, se puede o han intentado hacer como una distribución de formación que esté bien distribuida, por ejemplo, o se puede hacer un control de distribución, de Em, crecimiento. o sea, la idea del annealing es justamente como controlar eso, por así decirlo, y que quede solo una bicapa así como ordenadita, homogénea. Pero esta formación así como sobre esta bicapa no es como que se pueda controlar mucho. Como Ya. que lo único que hacemos es aplicar, o sea, primero ponemos los fosfolípidos, insertamos los fosfolípidos y quedan todos desordenados, como se puede ver aquí. Ujú. Luego le aplicamos rampas como para que se ordenen un poco y formen estas bicapas y se ordenan. Y luego se aplica como el annealing para quedarnos solo con la parte ordenada, por así decirlo. Pero no obtuvimos resultados buenos con eso. Sí.
por ejemplo, ahí igual no sé si podría eh, como que servirles, si pudiesen, no sé, hacer un proceso de litografía y, digamos, en ciertas zonas, poner el material que necesitan para el crecimiento, igual podría ayudar un poco a una distribución homogénea, ¿no? Para hacer Ah, estas bicapas. claro, el problema es que para colocar los fosfolípidos en el sustrato y que quede como pegado, la forma habitual que hacen es como en agua y soluciones, pero nosotros como tenemos lo novedoso de que sea como en seco y lo hacemos por evaporación para eso. Y entonces la única forma en que se hace eso es como que se evaporen y lleguen todos desordenados al silicio. Por Ah, eso sí, no podemos controlar la forma como en la que llega. ya. No, Pero pues igual es buena idea como para muestras en agua o sí, hidratadas. sí es que, por ejemplo, o sea, no sé si se hacen chemical vapor deposition en la muestra, digamos, primero hacen la litografía con la distribución adecuada o la que les Ah, convenga. Después de eso hacen la evaporación del material para que se deposite en las zonas en donde ustedes especifiquen el mm, crecimiento y posteriormente hacen un etching para eliminar el material fotorresistible y así ya se obtienen la formación de las bicapas, ¿no? O sea, las claro, zonas. puede ser también. Pero quizá No sé sobre esos ujú, procesos, sí, tendría pero me que imagino que investigarlo. dentro del proceso del leaching o del lavado o el cambio para remover el polímero, quizá afecte a la bicapa, ¿no? Porque como dices que la Claro, puede formación ser. se hace por evaporización, sí está complicado. Bueno, Ujú. pues muchas felicidades, estuvo muy buena. Gracias por Gracias. la charla. Igual todos quisiéramos volver a hablar sobre todos los experimentales. Sí, Gracias. de nada. Bueno, hay una pregunta en el chat de Carlos que dice, ¿qué instrumentos se necesitan para manipular membranas? Mm, Bueno, al menos nosotros usamos, es que no es como que manipulemos las membranas, sino que eh, tomamos la muestra entera que tiene el silicio con la membrana encima. Entonces, para tomar esa muestra con el silicio, tomamos el silicio con una, ¿cómo se llama esto? Con unas pinzas, como pinzas de laboratorio, las limpiamos bien nomás y, y eso, como para trasladarla de, por ejemplo, el lipsómetro a la FM y eso, po, con eso las tratamos, con pinzas y con el elipsómetro y con el AFM. No hay como mucha ciencia detrás de eso. Tengo una duda logística. ¿Cómo le hiciste para tener datos si no estaba ahí? Y ¿O lo eran de antes? los datos para la Nili los tomé así como al comienzo de año, antes de que todo muriera, y el resto estaban como en un disco de respaldo que tenían observaciones ya hechas de este mismo tipo de muestras. Entonces la analicé nomás como con distintos programas. Y por eso como que el annealing quedó como muy no resuelto, no hecho porque no pudimos seguir haciendo experimentos, pero esta otra sí obtuvimos como resultados más concluyentes porque era puro análisis de muestras que ya habíamos observado como hace años en el laboratorio Surlab. ¿Y en estos momentos el lab está cerrado nomás o le van a igual a hacer mantención?
Eh, No sé cómo funcionarán los labs Está sin cerrado, mantención, por ejemplo, la de alto vacío. no, está cerrado nomás. Y no afecta sobre todo las cámaras de alto vacío, estar tanto tiempo sin estar en vacío. O sea, lo que puede afectar es que cuando se vuelva a hacer alto vacío, va a tardar muchísimo probablemente en hacerlo. Pero no creo que le afecte más allá de eso. Ahí, eso es. ¿Existen más preguntas del público? ¿Comentarios? ¿Felicitaciones? Bueno, yo creo que una felicitación, muchas felicidades. Si lo presentaste para tu tesis de licenciatura, está bastante completo, pues tienes buenos resultados, o sea, buenos puntos de análisis. Creo que felicidades, estuvo bueno, ¿no? Gracias. Felicidades igual, muy buen trabajo. Ya, bueno. Entonces agradecemos con un aplauso virtual a Nancy por su presentación el día de hoy. Como siempre, a todos los charlistas les debemos la taza con el logo de Pisa Seminar. Qué Están, bonito. están en la U, así que están ahí esperando tener a su dueño. Ya debemos 12 tazas, así que... y te va a llegar un certificado de participación. Ya, genial. ¿Ya? Gracias. Firmado por el mismísimo Ben Gurion. Agradecer también a los participantes por asistir el día de hoy. Y la próxima semana no hay, que no llegó nadie. Y la subsiguiente tenemos una charla ya de física teórica. Eso. Ya.